Buenas tardes. Con nuestro repaso general de aritmética, ¿no? Allá habíamos empezado, habíamos resuelto algunos ejercicios, ¿sí? Creo que habíamos resuelto, ¿hasta qué ejercicio hemos hecho? Hasta la 10 creo, ¿no? O la 11, ¿verdad? Ya. Muy bien, vamos a continuar haciendo con el 11, me dices si ya resolví, de ahí tú me vas sugiriendo algunos en particular que no te hayan salido, ¿sí? De este repasito, ¿ya? Vamos a la pizarrita entonces. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a colocar por aquí nuevamente, ¿no? ¿Sí? Este repaso general 1 que ya hace unos días lo habíamos empezado, vamos a completarlo, ¿ya? Repaso general 1 de aritmética. La pregunta es, ¿cuántos tienen sueldo mayor o igual a 1.200, ¿no? La número 11, ¿no? Recuerdo que te expliqué hasta la 10. A ver, voy a colocar aquí, como para ir comenzando y recordando y repasando. Me dan lo siguiente, ¿no? La variable, en este caso, son los salarios. ¿Ya? Y están determinados así, ¿no? De 450 a 600 abierto. Luego viene cerrado en 600, 750 abierto, cerrado en 750, 900 abierto, cerrado en 900, 1050 abierto. Y esto continúa, ¿verdad? Continúa hasta 1650. Ya está. Ahí lo tenemos. Y lo que se resalta en la tabla de frecuencias es lo que se llama la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Expresada en porcentaje, ¿no? Le podemos llamar la frecuencia relativa porcentual. Le podemos colocar ella que me lo dan en porcentaje. Entonces me dan la siguiente información, ¿no? 5, 8, 10, 6. Aquí 2, 2. Acá me ponen 7,5%. Acá me ponen el 10%. Y aquí el 20%. Muy bien. Y la pregunta es, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos tienen sueldo mayor o igual a 1.200, ¿no? ¿Cuántos tienen sueldo igual o mayor a 1.200? Esa es la pregunta para este ejercicio. Entonces nos fijamos que quienes tienen sueldos mayor o igual a 1.200, ¿sí? Serían los que están aquí, ¿no? De aquí para abajo. Mayor o igual que 1.200. Entonces lo que tendría que calcular es esto, ¿no? Pero esto no lo conozco. ¿Y sabes cómo puedes hallar este valor de una manera práctica y sencilla? Aplicando una regla de 3 nada más. Con ellos dos y esto donde tienes el dato de los dos acá.
al tope. ¿Ya? Entonces, comparas la frecuencia, ¿sí?, absoluta con la frecuencia relativa. Debes de saber también que la razón en la que se encuentran las frecuencias absolutas va a ser igual que las frecuencias relativas. ¿No me crees? Vamos a comprobarlo literalmente. Recordemos la teoría. Habíamos dicho que una frecuencia relativa era igual a la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos, ¿no? El tamaño de la muestra que le decíamos. ¿Listo? Ah, ya. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es esto, ¿no? Vamos a comparar dos. O sea, si yo quiero, por ejemplo, el H2, ¿qué es? F2 sobre el total de datos. Si quiero el H5, eso es F5 sobre el total de datos. Y si tú divides, ¿no? Entonces se puede concluir, por ejemplo, que H2 es a H5. ¿Cómo? Y si tú divides estos dos, se va el N. Entonces podemos decir que F2 sobre F5 sería la misma relación que F. O sea, conociendo esto, a partir de esta definición que está acá, que ya habíamos dado en teoría, ¿no? O sea que no va a ser necesario calcular el total, o sea, el total de datos, que lo podemos hallar con esto. ¿Qué significa, por ejemplo, que la frecuencia absoluta acá sea 8 y que la frecuencia relativa porcentual sea 20%? Significa que 8 es el 20% del total. Si 8 es el 20% del total, 7,5%, ¿cuántos serán? Por eso te mencionaba una regla de 3. Entonces vamos a hacer eso y la respuesta es la suma de esos 3. Entonces voy a ponerle X acá y digo, por regla de 3, si 8 personas, vamos a decir, ¿no?, equivalen al 20% del total, ¿cuántas personas equivaldrán al 7,5%? El resto es tu habilidad operativa, ¿no? Es una regla de 3 simple, directa nomás. 8 por 7, esto es 15 medios. 15 medios por 8 es 4 por 15, 60, y 60 entre 20 es 3. Al resolver esta regla de 3, simple y directa, X me va a salir 3. Y si X es 3, ya sé cuántos ganan un sueldo mayor o igual a 200. Por lo tanto, respondemos a la pregunta. Ganan más o igual que 1.200. Sería 2 más 2 más 3, las bolitas que encerré. Por eso ahí la respuesta debe ser 7. Como para ir refrescando un poco la memoria con algo. No es difícil esto si te acuerdas esos conceptos básicos de frecuencia relativa, ¿no? ¿Ya? ¿Se entendió la solución, alumnos, de este ejercicio? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ya? Vamos bien hasta ahí. Ya vamos resolviendo algunos, después tú vas a solicitar otros también, con cuidado. Estamos repasando algunos temitas. Si hay que recordar algún concepto, recordaremos el concepto específico del ejercicio que estamos resolviendo. Ya nada más, no podemos hacer nuevamente toda la teoría ahorita, pero podemos recordar algunos conceptos básicos, ¿ya? Entonces no te olvides. Vamos a colocar. Ya está. Muy bien. Vamos entonces. Acá tenemos un siguiente ejercicio que dice así. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. No sé si lo hicimos. Dice, Arni Yaipen, así dice acá, es miembro de un comité donde son 360 socios. Y para ser elegido presidente se necesitan los 3/4 de los votos. Si después que se ha realizado el primer recuento de los 2/3 de votos, ¿no? Arne obtuvo los 5/6 de lo necesario ya.
Cuando se contaron los votos que faltaban, obtuvo la tercera parte de ellos, dice. La pregunta es, ¿no? ¿Habrá salido elegido o no habrá salido elegido? ¿Le alcanzará? ¿Sí? ¿Cuántos votos le faltaron o le sobraron, ¿no? O sea, ¿por cuántos votos de más o cuántos les ha faltado? Esa es la pregunta. Hay más que todo es cálculo, ¿no? De fracciones, principalmente. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a plantearlo por aquí. Vamos a comprobar la respuesta. Entonces, primero hablan de un total de socios, ¿no? Total de socios. ¿Cuántos son los que van a votar? 360, ¿no? Entonces, para ser presidente, se requiere, ¿no? Las 3/4 partes. O sea, serían los 3/4 de 360. O sea, eso sale 270. Eso es para ser presidente. Se requiere los 3/4 del total de los socios de votos, ¿no? De todos los votantes. Ya está. Se hizo un primer recuento, dice, ¿no? ¿Sí? Vamos a resaltarlo así, ¿no? Primer recuento. El primer recuento se hace con los 2/3 de los votos, o sea, 2/3 de 360. Y eso sale 240. O sea, ya se han, ¿sí?, contabilizado 240 votos. Y Arni, ¿ya?, dice que ha obtenido, ¿sí?, los 5/6 de los requeridos, no de lo que se han contado. No dice eso, sino de lo que él requiere. O sea, 5/6 de 270. Él ha obtenido los 5/6 de lo que requiere obtener. Si tú divides, ¿no?, 90 entre 2, 45, 225. Ya lleva él 225. Pero él necesita ¿cuánto? 270. Todavía no ha llegado. Entonces, en el segundo recuento, ¿no?, el segundo recuento, o sea, es decir, cuando ya se contabilizan los votos restantes, ¿no? Si ya se, ¿no?, contabilizó 2/3 de 360, que es 240, entonces falta 1/3, ¿no? Que obviamente es 120, ¿no? Falta contabilizar 120. Pero dice en este segundo recuento, Arni, ¿cuánto ha obtenido? Ah, dice que ha obtenido, de estos que se han contabilizado de estos, la tercera parte. O sea, ha obtenido 40 votos más. No ha obtenido más votos. Ni más ni menos. ¿Correcto? Ah. Entonces, ¿sí?, en total, ¿no?, Arni obtuvo, ¿sí?, se entiende que debo sumar 225 más 40. Eso sale 265. ¿Sí? Uy, pero ¿cuántos necesitaba? 270. Entonces, lamentablemente no llego, ¿no? Ya está. Porque necesitaba 270, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿sí?, ¿habrá salido elegido? No. Entonces respondemos, ¿no? Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿saldrá o no saldrá elegido? La respuesta lamentablemente es no. ¿Sí? ¿Y cuántos votos le faltaron? 5. Por 5 votitos nada más. ¿Ya? Entonces la respuesta es no y 5. No sale elegido y le faltaron 5 votos. ¿Sí? Porque requería 270, ¿no? Es cuestión de sumar, restar, sacar fracciones. Esa pregunta no era tan complicada, ¿verdad? De todas maneras, estamos revisándola por si acaso. La 13 es una pregunta tipo examen, ¿no? ¿Ya? De admisión, sobre MCM, básicamente, ¿ya? Y combinado con divisibilidad. Vamos a verla aquí a la derecha.
Ahora, para el ejercicio número 13, sí es importante tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Les voy a aprovechar acá en copiarte, ¿ya? ¿Sí? Si hay alguna fórmula que utilizar, ¿ya? Vamos a poner acá, previo al ejercicio 13. ¿Qué me interesa que recuerdes tú? Recuerda esta propiedad de divisibilidad. Recuerda que nosotros cuando vemos divisibilidad, vemos este caso, esta pequeña propiedad. Dijimos así, si un número n es múltiplo de un a, por ejemplo, más un determinado residuo, y este n, a su vez, es múltiplo también de b más el mismo residuo. Este n es múltiplo de c más un mismo residuo. Cabe resaltar que ese residuo debe ser el mismo. Ya sea todo por defecto, y acá agregamos, o ya sea todo por defecto. Combinadito no sale. Tiene que ser o todo más o todo menos. ¿Qué es lo que se cumplía como propiedad aquí? Se cumplía que ese valor n, ese número n, iba a ser múltiplo del mínimo común múltiplo de dichos módulos a, b y c. Iba a ser múltiplo del mínimo común múltiplo más, si es que todo fuera más, o menos, si es que todo fuera menos, ese residuo común. Este R debe ser igual para todos. La propiedad funciona así, no funciona de otra manera. Entonces, esa es la propiedad que vamos a utilizar, por ejemplo, para el ejercicio 13, ¿no? ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. En el caso del ejercicio número 13, dice lo siguiente. Luchito empaqueta una determinada cantidad de cuadernos. Si los agrupa de 5 en 5, le sobran 2. ¿Qué significa que se agrupan la cantidad de cuadernos? Voy a poner C a la cantidad de cuadernos. Si agrupan la cantidad de cuadernos de 5 en 5, entonces lo que voy a formar es un múltiplo de 5. Pero si le sobran 2, entonces quiere decir que esa cantidad de cuadernos será un múltiplo de 5 más 2. Así se interpreta esa parte del enunciado. Pero también dice que si los agrupa de 3 en 3, le falta 1. O sea, esto quiere decir que la cantidad de cuadernos que tiene también será un múltiplo de 3, pero como le falta 1, se pone menos 1. Y por último, si los agrupa de 7 en 7, le faltan 5. Si los agrupa de 7 en 7, le faltan 5. O sea, será un múltiplo de 7 menos 5. Bueno, vale decir que cuando le falta 1 acá, es lo mismo que decir que le sobren 2. A esto le llamamos nosotros en teoría el residuo por exceso. Como vemos, el objetivo es que los 3 sean menos, pero con un mismo valor para el residuo. Eso se puede lograr si solamente aplicamos el concepto de residuo por defecto a partir de un residuo por exceso. Recuerde que todo residuo por exceso más residuo por defecto me da este número que se llama módulo, o simplemente el divisor. Entonces, todo un múltiplo de 3 más 1, por eso explicamos en teoría, va a ser un múltiplo de 3 más 2, donde este 1 y este 2 deben sumar siempre este valor 3. Por eso es correcto decir que todo un múltiplo de 7 menos 5 es equivalente a un múltiplo de 7 también más 2. De estos dos numeritos que estoy hablando acá con mis deditos, ¿cuánto deben sumar? 7. El módulo, el divisor. Entonces, el aplicar esta reglita, cambiarlo, entonces me permite observar un mismo residuo. Y los 3 tienen que ser con el mismo signo, es decir, los 3 por defecto o los 3 por exceso. Como ya estamos haciendo cumplir esta propiedad, mira, la podemos aplicar. Cabe resaltar que hay un dato más al final que dice que esa cantidad de cuadernos es mayor que 600, pero menor que 700. Quiere decir que, por dato del problema, la cantidad de cuadernos está comprendida entre 600 y 700. Querer analizar eso individualmente con cada uno de ellos va a ser muy elaborado. Habría muchas posibilidades. Por eso recurrimos a la propiedad. Vamos a cambiar estos tres datos por uno que me cumplan los 3 a la vez. Entonces, agarrando estos 3, aplicamos la propiedad. ¿Qué dice la propiedad? Que ese número de cuadernos entonces será múltiplo del mínimo común múltiplo de 5, 3 y 7. Al ser primos absolutos, ¿no?, y primos entre sí 2 a 2,
podemos afirmar que el mínimo común será directamente el producto. O simplemente le sacas pues tercia, quinta, séptima y te das cuenta que el mínimo común sale 3 por 5 por 7. Eso quiere decir que mi cantidad de cuadernos sería múltiplo de 105 más 2. Normalmente lo que hacemos es expresar esto en función de un valor. Todo un múltiplo de un número es equivalente a dicho número por un valor entero. La pregunta que yo me haré, ¿qué múltiplo de 105 más 2 sería este número de cuadernos para que resulte entre 600 y 700? O sea, lo que hacemos luego es esto, ¿no? Paso a paso. Después haces un pequeño tanteo nada más, sin necesidad de efectuar más. Reemplazo así este número de cuadernos para que ahí se pueda observar qué valor tú le darías acá. Recuerde que cuando hacemos esto, este valor acá no es cualquier valor, es un valor entero. ¿Qué valor entero le das acá para que esto me salga entre 600 y 700? Estoy totalmente seguro que tú te has dado cuenta que acá le tienes que dar 6. ¿No? Porque al multiplicar por 6 sale 630 más 2, 632, está comprendido entre estos números. No hay más valores, porque con 7 me paso y con 5 no llego. Muy chiquito. Entonces damos la respuesta al final, así, ¿no? El número de cuadernos sería 105 por 6, 630 más 2, 632. Reemplaza nada más ese valor acá. Precisamente para que se cumpla esta condición. De ahí que la respuesta sería 632 para este ejercicio. Muy bien. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? ¿Podemos seguir? ¿Todo ok? ¿Todo ok? Ya, vamos a continuar entonces. Listo, listo, listo. Sigamos avanzando, ¿ya? A ver. ¿Qué dice la número 14? Según las estadísticas, se puede afirmar que el rendimiento de un obrero varía en forma inversamente proporcional al cuadrado de su edad. Si un obrero de 60 años tiene un rendimiento como 3, ¿qué edad tenía cuando rendía como 12? Ya, a ver, según las estadísticas o datos estadísticos, ¿no? Podemos decir que el rendimiento de un obrero varía en forma inversamente proporcional al cuadrado de su edad, ¿no? Pregunta de magnitudes. A ver, vamos a recordar rapidito acá magnitudes. En magnitudes es importante recordar, ¿no? Lo principal. Que si dos magnitudes son directamente proporcionales, es decir, dp, se cumple que el cociente es constante. O sea, es lo más resumido posible la teoría, ¿no? Pero en cambio, si dos magnitudes son inversamente proporcionales, es decir, IP, entonces el producto es constante. Bueno, acá dice, y vamos a utilizar las letras iniciales de los nombres de estas magnitudes. ¿Se refieren a qué? A el rendimiento y a la edad, ¿no? O sea, dice que el rendimiento varía en forma inversamente proporcional. Quiere decir que el rendimiento R es inversamente proporcional, pero al cuadrado de la edad. ¿Esto qué significa? Que si yo multiplico ese valor numérico del rendimiento por su valor correspondiente a la edad, esto es constante, decimos, ¿no? Después hacíamos nuestros dos juegos de valores, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer en ese instante? Ya tengo mi ecuación de proporcionalidad y con esto trabajo, ¿no? Ahí reemplazaré los datos. ¿Y cuáles son los datos? Los datos son los siguientes, ¿no? Si un obrero de 60 años, ¿sí? Tiene un rendimiento como 3. Entonces, cuando el rendimiento es como 3, la edad es 60, ¿no? Entonces pone 60 al cuadrado. Y eso lo igualas al segundo conjunto de datos que te van a dar, donde va a aparecer una incógnita más que seguro. ¿Qué edad tenía cuando rendía como 12? Si su rendimiento es como 12, voy a averiguar cuál es la edad. Le puedo poner X. Ajá. Ahí está. X es mi incógnita. ¿Qué edad tenía? La edad va a ser este valor de X. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, ya tú sabes que acá es simplemente cuestión de simplificar. ¿Ya? 15 sale, no. O 30. Vamos a sacar tercia. Yo sacaría tercia y sacamos raíz cuadrada a todo. Después de sacar tercia, sacamos raíz cuadrada. Entonces, si sacamos raíz cuadrada a todo, la raíz cuadrada de 60 al cuadrado es 60. La raíz cuadrada de 4 es 2. Y la raíz de x cuadrada es x. Por lo tanto, ¿qué edad tenía? 30 añitos, ¿no? 30 años. ¿Ya? ¿Qué edad tenía cuando rendía como 12? La respuesta es 30 años. Solución para esa pregunta de magnitudes. Magnitudes, ¿ya? Magnitudes ha venido en admisión, ¿no? En el 2021 no vino una pregunta de magnitudes. No era difícil, es sencilla. La pregunta número 15 es una pregunta de máximo común divisor. Bueno, relacionada al máximo común divisor. Vamos a hacerla por aquí entonces. Máximo común divisor, ¿no? Acá ya me habían colocado la respuesta. Very good, very good, very good. Very good. Ahora vamos a colocar aquí que se vea nuestra siguiente solución. La 15, ¿sí? Es una pregunta de qué, profe, que tiene relación con el máximo común divisor. Recordemos. Leamos. En 3 funciones de cine se recaudó 240, 360 y 180 soles. Dice, ¿cuánta gente acudió en total si el precio de la entrada es un número entero positivo mayor que 10 pero menor que 15? Ahora vamos a recordar. Primero vamos a indicar, sí, lo recaudado, ¿no? En una primera función se recaudó 240. En otra 360, ¿no? Ya lo pongo como para sacar o MCD o MCM. ¿Cómo saber qué debo sacar, profesor? Ya recuerda que se supone que eso es lo recaudado y se entiende que se ha cobrado por el precio de una entrada, ¿no? Ese precio debe estar contenido en 240, o sea, debe ser un divisor. El precio de la entrada también debe ser un divisor de 360 y también de 180, porque es el mismo para los tres. Ya, entonces yo voy a buscar un divisor, pero ese divisor que voy a encontrar tiene que ser un valor comprendido entre 10 y 15. Ya. ¿Sí? Entonces yo busco un divisor de los tres que esté comprendido entre 10 y 15. Otro camino es que usted saque, ¿qué cosa? El máximo común divisor. Por ejemplo, ¿cuál sería el máximo? Te explico. El máximo común divisor de 240, 360 y 180, sin temor a equivocarme, es 60. Entonces, cuando saca 60, entre 240 y 360 sale 4. Acá sale 6. Y aquí sale 3. Ya son números PSI. Pero no me está diciendo que el valor de la entrada debe ser máximo. Si me hubiera dicho que el valor de la entrada es máximo, ese sería el valor de la entrada y eso sería la cantidad de espectadores que han entrado, ¿no? Pero el precio de la entrada debe estar comprendido entre 10 y 15 y además debe ser un divisor de 60. O sea, el MSD me ayuda para preguntarme, ¿qué divisor de 60 está entre 10 y 15? Eso no va a ser difícil encontrarlo, es 12. Entonces, para saber cuántas personas acudieron en total, entonces yo voy a encontrar ese divisor que está comprendido entre 10 y 15, lo puedes tantear de frente, es 12. ¿Ya? El máximo común divisor nos sirve como referencia. Otra manera de analizarlo, si ese precio, ¿no? El precio de la entrada está comprendido entre 10 y 15, entonces, y como es un valor entero, dice el problema, puede ser 11, 12, 13 o 14, no hay más opciones. ¿Por qué descartamos estas tres al toque? Porque ninguno de esos números es múltiplo ni de 11, ni de 13, ni de 14. Entonces descartan al ojo. Por eso tiene que ser 12, pues, porque 12 sí es un divisor de los tres. Al dividir entre 12, se supone que acá entraron 20. Aquí entraron 30. Y aquí entraron 15.
El problema me está preguntando, ¿sí? ¿Cuánta gente acudió en total? Si el precio de la entrada es un número entero positivo mayor que 10, pero menor que 15, ¿no? Ya hemos cumplido eso. ¿Qué sería el 12? El precio de la entrada. La gente que ha entrado, esta es la gente que ha entrado. Por lo tanto, el total de, vamos a decir así, espectadores, alucina, espectadores, se obtiene simplemente sumando los 20 que entraron en una primera función, a los 30 que entraron en una segunda función y 15 que entraron en la última, ¿no? Y la suma me va a salir 65. Quiere decir que 65, ¿no? Personas, ¿sí? Vieron el hombre araña, por ejemplo, ¿no? Ya, listo. Ahí tenemos la solución para este casito. Pregunta, ¿no? Chiquita nomás, mira, ve. Máximo, que tiene que ver con máximo común divisor. ¿Sí? Si me hubieran dicho que el precio de la entrada debería ser lo máximo, entonces ahí yo calculaba de frente el máximo común divisor. No es el caso, pero es un factor o divisor de ese MCD, ¿no? 12 era, 12. Ajá. La 16 es una pregunta de razones y proporciones. Dos números son entre sí como 5 es a 3. Si se resta 10 unidades al primero y se suma 10 unidades al segundo, la razón se invierte, ¿no? Y con ello me piden el producto de los números. ¿Correcto? ¿Cuál sería el producto de los números? ¿Alguna clave en ese ejercicio, alumnos? Creo que sí la puedes hacer, ¿ah? ¿Ah? ¿Alguien resolvió la número 16? Me dicen la C. Siempre sale casa, profe. Muy bien. Ya está. ¿Ya? Por lo menos 6 alumnos lo han hecho, les felicito. ¿Sí? Eso es bueno. De todas maneras vamos a hacer el planteo, ¿ya? Para algunos. Dejamos el planteo acá. Ya que el problema decía lo siguiente, vamos a comprobar y corroborar que su respuesta es correcta, ¿no? Dos números son entre sí como 5 es a 3. Pobre que te se equivocaba. Dos números son entre sí, vamos a decir que los números es A y B. Como 5 es a 3. ¿Ya? Que es común colocarle una constante, ¿no? Para decir que uno de los números es 5K y el otro número que es 3K. Ya está. Si yo acá, ya tengo los números. Pero dice que si se le resta 10 unidades al primero y se le suma 10 unidades al segundo, la razón se invierte. ¿Cómo es eso? Allá. El primero es 5K. Le voy a restar 10. En cambio, por el contrario al segundo, no, al otro le voy a sumar 10. Y la razón se invierte, es decir, ya no va a ser 5 tercios, sino sería 3 quintos. Entonces tú inteligentemente vas a, ¿no? Multiplicar en aspita 25K cuadrado menos 50 es igual a 9K cuadrado más 30. 16K cuadrado es igual a 80. ¿Sí? Oye, está bien, ¿no? O yo me estoy confundiendo. Ya. Déjame ver. Pobre que me hayas mandado el video. Si se resta 10 unidades al primero y se le suma 10 unidades al segundo. Ah, ya sé dónde está mi error. Estoy pensando en los cuadrados. No sé por qué le digo al cuadrado. Disculpe, fue un lapsus. Quería que no me salga. Ya está. Entonces, 16K es igual a 80.
Un lapsus recontra brutus. Entonces, K sería, ¿qué cosa? 5. Ahora sí. Ahora sí, profe. Y si K vale 5, ya tengo los números. ¿No? Eso quiere decir que A es 25 y B es igual a 15. Por lo tanto, A por B, muy bien, sale 375, ¿no? Ya está. Respuesta, como me has dicho muy bien, casita, casita, ¿ya? Vamos con la 17 para recordar aquí. Escucha, criterios de divisibilidad por 4, ¿no? ¿Sí? Habíamos recordado el criterio de divisibilidad por 8, ¿no? ¿Cuándo el número es múltiplo de 8? Cuando las tres últimas cifras, ¿no?, son ceros o forman un múltiplo de 8. En el criterio de divisibilidad por 4, ¿sí? 4x5y. El criterio de divisibilidad por 4 implica usar las dos últimas cifras. Para que un número sea múltiplo de 4, las dos últimas cifras, ¿sí?, deben formar un múltiplo de 4. Y si queremos hacer una solución práctica, entonces tú piensas, ¿no? ¿Qué valor le das a y para que 5y forme un múltiplo de 4? Dice el profesor, impar no puede ser y. 52. Si 52 tiene cuarta, entonces y tiene que ser 2. Y si tiene cuarta, pues porque 52 entre 4 sale justo 13. O sea, así cumple, ¿no? 54 no, pero 56 sí. 56 sí es un múltiplo de 4. O sea, para que un número sea múltiplo de 4, solamente te concentras en las dos últimas cifras. Las demás no interesan. Las demás pueden tomar cualquier valor, no interesa. O sea, si aquí este vale 5, igual acá no deja de ser 2 y 6, no va a cambiar eso. 8 no puede ser y, pues 58 no tiene cuarto. O sea, lo estamos haciendo de manera práctica nomás, ¿no? Ahora, pero para saber cuántos números, y los números son estos, tendría que saber qué valores toma x. Pero debes de saber que como x no entra en el criterio, significa que no interesa qué valor tome x. Mejor dicho, x puede tomar cualquier valor. Y como x no es cifra inicial, puede ser desde 0 hasta 9. Entonces, aplicando un método sencillo que es el método combinatorio, ¿cuántos valores puede tomar x? 10 valores. ¿Y cuántos valores puede tomar y? 1 y 2. 2 valores. ¿Qué se hace? Se combina multiplicando. ¿Cuántos números voy a obtener de esta forma que sean múltiplos de 4? 10 por 2, 20. ¿No? La respuesta es, existen 20 números de esa forma que son múltiplos de 4. Nada más. ¿Correcto? Un numerito puede ser el 4052. Otro número puede ser 4152, 4252, 4352, 4452 y así sucesivamente. Luego con 6, 4056, 4156, 4256 hasta 4956. De manera práctica, sabemos, combinamos 10 valores de aquí con 2 valores de aquí. Con los 10 y el 2 salen 10 resultados. Y con los 10 valores de aquí y el 6 salen otros 10. Mejor multiplico nomás de frente. 10 por 2, 20. Existen 20 números que son múltiplos de 4. Esa es la idea de solución para el ejercicio número 17. 17. ¿Ya? Vamos a hablar de un poquito de promedios también, ¿ya? Vamos a tomarle fotito acá por si acaso, rapidín, rapidín.
Ahí estaban preguntándose el K cuadrado, ¿dónde habrá salido el K cuadrado? Me estaba tranqueando solito. Ya. Muy bien, un ratito voy a terminar de tomar foto aquí. Por si acaso. Cada vez que nos hablen de promedios alumnos, se refiere básicamente al promedio aritmético o media aritmética, ¿no? ¿Sí? Cuando digo el promedio de un conjunto de números, estoy diciendo la media aritmética de los números. ¿Y cómo se llama la media aritmética de los números? La suma de los números entre el total de números, ¿no? Vamos a recordar eso ahorita, ¿ya? Vamos a borrar. Para quienes no recuerdan bien, estos promedios, ¿no? Básicamente el promedio aritmético. ¿Sobre eso pueden preguntar? Claro que sí. Ya están inscritos todos entonces al examen de admisión, bueno, los que van a postular, pues los que han decidido postular ahora, ¿sí? Ya te han dicho que son 10 preguntas de aritmética y 10 preguntas de trigo, ¿no? ¿Ya? Han subido las preguntas de matemáticas, o sea, la mitad de matemática y la mitad de ciencias. Pues estamos repasando más aritmética ahorita. Pero con que te hagas 3 es suficiente para mí. Hazte 3 nomás de aritmética y 3 de trigo, ya está. Con eso estoy contento y feliz. Pero las haces bien, ¿ya? Sin equivocar. Este se levanta al cuadrado la constante por las puras como el profe, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces por aquí. Continuemos. ¿Ya? Ah, ¿están listos para un nuevo ciclo? Qué gracioso. Ya, a ver. Muy bien. Te recomiendo la 9. A ver, vamos por aquí. Vamos por aquí. El ejercicio número 18, ¿no?
Recordemos. A ver. Recuerda. Recuerda. Un promedio aritmético, ¿sí? ¿Ya? Un promedio aritmético. Voy a concentrar solamente en él para la pregunta, ¿ya? Decimos así. Promedio aritmético, también existe el geométrico, el armónico, pero me interesa acá el promedio aritmético, también llamado media aritmética, ¿no? Puedes usarlo cualquiera de los términos, media aritmética o promedio aritmético. O simplemente promedio. O simplemente media. Y colocamos aquí de negrito. Voy a anotar así. MA. ¿Qué es MA? Media aritmética o simplemente el promedio. Ya, ¿y cómo se obtiene la media aritmética o promedio aritmético o simplemente el promedio, profesor? Es, tú lo sabes, es la suma de los datos, de todos los datos, o de las cantidades también puedes poner, sobre el total de datos. ¿Estamos? Estamos. Ajá. Ahora, siempre a partir de una media aritmética, conociendo la media aritmética y el total de datos, ustedes pueden despejar siempre la suma de los datos. No se olvide. ¿Cómo es eso, profe? Pasas a multiplicar esto. Es decir, la suma de los datos, lo único que estoy haciendo es pasar a multiplicar, ¿eh? La suma de los datos siempre va a ser igual al producto de la media aritmética por el total de datos. O sea que no estoy haciendo nada del otro mundo, sino que en algunos ejercicios nos va a convenir de frente expresar la suma cuando uno conoce el promedio y conoce cuántos datos son. Por ejemplo, si te dicen, ¿no? El promedio de 6 números es 14. Fácil, la suma es 6 por 14. Es lo que quiero decir. El promedio de 8 números es 20. Ah, ya, entonces sería 8 por 20 la suma de los números. ¿Correcto? Ah. Eso cuando conoces el promedio, ¿no? Te dan el promedio, ¿no? Y obviamente conoces el total de datos. A ver, tendrá que ver esto que he mencionado ahorita con lo que me están pidiendo, veamos. El promedio de 5 números es X. Ya, ¿cómo podemos plantear esto? Mira, ejercicio número 18. El promedio de 5 números es X. ¿Ya? Entonces, si lo planteo, como son pocos números, ¿no? Son 5 números. 5 números, ¿no? El promedio de 5 números. Ya está. Entonces dice así, ¿no? Vamos a decir A más B más C. Como son poquitos, puedo plantearlo así. Ahí está la suma de los 5. Pero esa suma la tengo que dividir entre 5, porque es la suma de los datos entre el total de datos. Pero el problema dice que ese promedio es X. De ahí es donde yo te estoy afirmando, ¿no? Como puse acá, que si yo quiero expresar la suma de los datos, es decir, A más B más C más D más C, obviamente va a ser 5X. Eso es lo que tú puedes extraer de esa información, es lo que estamos afirmando. ¿Ya? Si el promedio de 2 de ellos es X medios, ¿cuál es el promedio de los números restantes? Ah, ya. Si el promedio de 2 de ellos, profe, ¿a cuál elijo? Cualquiera. Por ejemplo, escojamos D y E. El promedio de 2 de ellos, esa sería la suma entre 2, porque es la suma de esos datos, pero ahora van a ser solo 2 datos, entre el total de datos, 2. Dice que el promedio de 2 de ellos, si es que no me equivoco, dice que es X medios, ¿correcto? Y la pregunta es, ¿cuál es el promedio de los números restantes? Ah, ya. Es X medios. Entonces quiere decir
que aquí la suma de D con E, mira, sería X, ¿no? Entonces tú inteligentemente lo vas a reemplazar acá, porque justo yo quiero el promedio de los restantes, o sea, de los otros tres. Desde acá vas a reemplazar y dices, ¿no? Profesor, pero yo conozco la suma de todo, y justo necesito la suma de ellos para hallar la media aritmética de los tres restantes, o sea, su promedio. Entonces voy a decir A más B más C, pero D más E sería X. Y eso sale 5X. De aquí, que A más B más C va a salir 4X. Pero como yo quiero el promedio de los restantes, ¿qué implica el promedio de los restantes? ¿Sí? Sería así, ¿no? ¿Cómo era? La suma, que ya la tengo, dividida entre 3. Entonces eso me va a salir la suma que era 4X, pero entre 3. Por eso la respuesta debe ser 4X tercios. ¿Correcto? Muy bien. Eso sería el paso a paso. La solución es esta parte de aquí, porque este es el dato teórico que hemos recordado. Pero eso se puede simplificar un poco más. ¿Ya? Entonces vamos a indicarlo de esta manera. Mira. Lo que voy a escribir es como si fuera un promedio ponderado. Vamos a escribir a la derecha. Con tranquilidad nomás. Algunos conceptos importantes. Ya que sobre lo que te voy a colocar ahorita es lo que preguntaron, por ejemplo, en el examen de admisión 2021-1, hace poco nomás. Ya está, ¿sí? Observación con respecto a lo que acabo de resolver, y podemos aplicar esto en el ejercicio que acabamos de resolver para simplificar. Mira, observación. Presta mucha atención. Cada vez que nosotros tengamos promedios por partes de un conjunto de números, y quiero hallar el promedio de todos los números, no te olvides de esto, ¿ya? Mira. Entonces, es como si yo tuviera, escucha, promedios. Vamos con este orden. O sea, me dicen de cuántos números, a lo que le llamaré las cantidades, ¿no? Si yo tengo cantidades, ¿no? Cantidades C1, C2, C3, hasta una cantidad C sub n. Y de cada ese conjunto de cantidades, yo conozco los promedios. Que con el mismo subíndice colocaré, ¿no? Promedio 1, estoy hablando de promedio aritmético, obviamente, ¿no? Promedio 2, promedio 3, y así. Son PN, promedio sub n. Y yo quiero determinar el promedio de todos. Ya, lo que llamaré el promedio total, ¿no? El promedio total. Entonces, para hallar el promedio total, le llamaré, o sea, de todas las cantidades, simplemente lo que haremos es esta relación. Lo que vas a hacer es multiplicar cada cantidad por su promedio, es decir, C1 por P1 más C2 por P2 más C3 por P3 y así sucesivamente, hasta un Cn por Pn, ¿no? Hasta el último, ¿no? Y lo vas a dividir simplemente entre la suma de todas las cantidades. La suma de todas las cantidades me da la cantidad total. Y así obtienes la respuesta. ¿Cuándo aplico esto? Cuando yo tengo grupos de los cuales conozco su promedio y quiero hallar el promedio total. Al revés, conozco el promedio de todos y conozco promedio de algunos grupos y quiero de otro grupo. También. A ese formato lo voy a llevar al problema 18. Entonces, este problema 18, para simplificar la solución de manera práctica, presta atención cómo lo vamos a plantear, ¿eh? Espero que la capten. Estoy seguro que sí. O sea, en el ejercicio 18, ¿no? El promedio de todos, el problema me decía que era X. Presta atención, ¿eh? El promedio de todos era X. Pero yo lo he dividido en dos partes, porque había separado dos numeritos.
Y de esos dos numeritos, ¿no? De esos dos numeritos, ese sería la cantidad 1 acá, mira. Dos numeritos, su promedio era X medios. Entonces ahí está, mira, la multiplicación. Cantidad 1 por promedio 1. Y le voy a sumar la cantidad 2. ¿Pero cuántos números eran? 5. Ya separé 2. ¿Cuántos me quedan? 3. De estos 3, yo quiero su promedio. Voy a poner P. Este es el promedio que quiero. Le puedo poner P sub 2 si quieres, ¿no? Pero yo quiero el promedio de estos 3 restantes. Pero eso se divide entre la suma y las cantidades, o sea, entre el total de números, que en este caso sería 2 más 3, 5. Y de ahí calculas el promedio. Ese promedio que les están preguntando. ¿Ya? Es como si hubiera cantidad 1, promedio 1. Cantidad 2, promedio 2. Yo quiero el promedio de frente. 5x. Acuérdate que esto sale x. 4x sobre 3. Y ahí, como para simplificar un poco los pasos. ¿Ya? Ese tipo de preguntas han venido en admisión. Sobre promedio, sí quería reforzar eso, ¿no? No sé si se entendió, se vio un poquito más sencillo, igual no entendí, profe. ¿Ya? Más o menos, pues la idea es que vaya quedando estos ratitos. ¿Se entendió también, muchachos? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta en particular de lo que estoy explicando en ese momento? ¿Todo ok, ok, ok? Hello. What is your name? Sí, muy bien. Vamos, continuemos, profe, ya. ¿En dónde nos hemos quedado? La 19, ¿no? La 19. Dos alumnos han comprado libros. Cada uno ha gastado 1.200. Al venderlos, el primero obtiene un beneficio del 20%, ¿no? A ver, vamos a revisar esto. La pregunta es, calcular cuánto ganó el segundo alumno, ¿ya? Vamos a verlo por aquí, entonces. Sigo. Muy bien. Ejercicio número 19, ¿ya? Voy a resolver la 19 y de ahí tú me vas a decir qué ejercicio que resuelva, ¿ya? De ahí vas a elegir, vamos a aceptar pedidos ya. Dice, dos alumnos han comprado libros, cada uno ha gastado 1.200. Al venderlos, el primero obtiene un beneficio del 20% del precio de venta y el segundo gana 500 más que el primero. A ver. Dos alumnos han comprado libros, ¿no? Cada uno ha gastado 1.200. Vamos a proponerlo así. Hay un precio de costo 1, que es 1.200. Hay un precio de costo 2 para el segundo, que también es 1.200, porque los dos lo han comprado 1.200. Ambos han gastado 1.200. Al venderlo, dice, el primero obtiene un beneficio del 20% del precio de venta. O sea, la ganancia del primero es el 20%, pero el 20% no de 1.200, no la vayas a malograr, no, sino es respecto a su precio de venta, le pondré precio de venta 1. Obviamente tú sabes que el precio de venta, en este caso precio de venta 1 es igual a su precio de costo, que es 1.200 más la ganancia, pero su ganancia es el 20% de su precio de venta. El resto es resolver una pequeña ecuación que la puedes resolver así, mira. Como tú sabes que esto es un 100%, menos 20% me queda 80% del precio de venta 1. ¿Correcto? Y eso es igual a 1.200. Como tú eres muy inteligente, ¿sí? Ya que la pregunta es calcular cuánto ganó el segundo alumno si dice que el primero tiene un beneficio del 20% del precio de venta y el segundo gana 500 más que el primero. Me preguntan cuánto gana el segundo. Entonces, el objetivo es saber cuánto ganó el primero, ¿no? Para sumarle 500 hice la ganancia del segundo, nada más. ¿Qué? ¿Nada más, profesor? Sí. Entonces tú inteligentemente dices, pero la ganancia del primero fue 20% del precio de venta 1 y acá tengo el 80%, yo le sacaría cuarta. Cuarta 20, cuarta 300.
¿Por qué? Porque eso me sale 20% del precio de 21 para no estar poniendo mucho, ¿verdad? Si es que se puede, se hace. Pues si no, calculas y reemplazas. ¿Pero eso qué cosa es? Es la ganancia 1. O sea, quiere decir que la ganancia del primero es 300. Entonces acá ponemos, pues fácil, profesor. Por lo tanto, vamos a poner así, para rellenar un poco más acá. La ganancia del segundo dice, y acá lo dice claramente, ¿sí? El segundo gana 500 más que el primero. La ganancia del segundo es la ganancia del primero más 500. Lo bueno es que ya encontré la ganancia del primero. Me salió 300. Por lo tanto, la ganancia del segundo será 300 más 500. O sea, 800. Esa es su ganancia. Ya le agregas las unidades, obviamente, pues, ¿no? 800 euros, dólares, ¿no? Soles. Acá parece que son dólares, ¿no? ¿Listo? Ya está. Solución para dicho ejercicio también, ¿ya? Muy bien. Vamos en la siguiente columna a resolver lo que sugieran algunos alumnos, ¿ya? Ahora tú vas a pedir un ejercicio de profesor. No sé cómo se hace. Tienes que elegir tuya. De repente la que eliges, esa viene. ¿Ya? Me dirijo a aquellos alumnos que han estado avanzando y de repente han encontrado una dificultad, ¿no? Hacia ellos ahora me dirijo, ¿no? Que hemos estado resolviendo. Sí, sí. Sí. Vamos por acá. Ahora vamos a ver. Ojalá que pueda ver porque se me han roto mis lentes ahora con la justa. Estoy viendo acá. A ver, lo que más pidan, ¿no? Me parece haber visto 23, 24, 27 y 28, ¿no? 23, 24, 27 y 28. Y la 32, ¿ya? Esas 5. 23, 24. Ya, voy con esas 5, ¿ah? Espero que alcance el tiempo para hacerlo. A ver, vamos. A ver, sí debe alcanzar. Empezamos con la número 23 entonces. ¿Cuántos números impares de 4 cifras tienen 14 divisores? Ajá. Bonita pregunta. Vamos a analizar profundamente la número 23 con jue. O sea, con fe. ¿Cuántos números impares de 4 cifras tienen 14 divisores? Muy bien, vamos a empezar por el dato final, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos primero, digo así, ¿no? N, C, A, B, C, D, ¿no? Si es impar, entonces D es impar, nada más. Eso es lo único que se tiene que cumplir para que ese número sea impar, ¿verdad? Como que planteando lo que me dicen, ¿no? Vamos razonando, pensando batería. Pero dice que tiene la cantidad de divisores de este número n es 14. Ese dato es importantísimo, ¿no? Ese dato es importantísimo porque después es full tanteo. Entonces comenzamos a razonar y dices, ¿no? Cantidad de divisores de n es 14. Pero tú ya sabes cómo hallar la cantidad de divisores. Pero el 14, dependiendo cómo se puede descomponer el 14, yo voy a determinar cuántos divisores primos tiene. El 14, la única forma que se puede descomponer, escúchame bien, ¿sí? Es 7 por 2 o 2 por 7, que es lo mismo. 7 por 2. Correcto. El hecho que se pueda descomponer en 2 factores, eso significa, no se puede descomponer más, no puedes descomponerlo con factor 1. ¿eh? Te voy a explicar por qué, pues, ¿no? Son conceptos de qué? De cálculo de cantidad de divisores. Escúchame. El hecho que se pueda descomponer solamente en 2 factores significa que este número n va a ser igual a un a la sexta por un b, donde a y b son sus divisores primos, no te olvides.
Profe, ¿por qué a la sexta y por qué b? Muy fácil, porque para hallar cantidad de divisores, ¿no? Sería 6 más 1 que es 7 y 1 más 1 que es 2. Ahí están los 14, mañana. Ah, ya. Nada más. Oh. Acuérdate que la cantidad de divisores se obtiene de los exponentes, de cada uno de los exponentes, agregarle 1. Escucha, escucha. Y si tú ya sabes que los exponentes son números enteros positivos, ¿sí? Entonces, el factor como mínimo debe ser 2, si es que fuera 1 más 1. Jamás en los factores de una cantidad de divisores, que se obtiene cantidad de divisores, un factor puede ser 1. Por eso la única posibilidad de componer 14 es 7 por 2, que es lo mismo que 2 por 7, no te preocupes. Ya llegamos a la forma del número. Lo que anoté acá es simplemente para recordar que cómo debe ser impar. Entonces, si es impar, es imposible que A y B fueran 2. Ninguno de ellos puede ser 2. Porque si uno de ellos es 2, sale paros. Ahí ya considero esta condición. Entonces comienzas a tantear tu E. ¿Correcto? El A, 3. 3. A la sexta. Tú sabes que 3 a la sexta, ¿sí? Es 729. Y el B puede ser, ¿sí? Otro primo. Podría ser 5. Si tú multiplicas 729 por 5, ¿te sale de 4 cifras? Eso. ¿Ya? Ayúdame con la calculadora, porque ya estamos cerca de la solución. Ah. Pero también podría ser 3 a la sexta por 7, profesor. Claro. Porque 729 por 7 también te sale. ¿De qué me tiene que salir? ¿De 4 cifras? Profesor, y también podría ser, ni se te ocurre decirme 3 a la sexta por 9, porque son primos, pues, son diferentes. Profesor, pero podría ser por 11. A ver, comprobemos si puede ser por 11. Ajá. ¿Y podría ser por 13, profesor? Entonces multiplica nomás, pues. A ver, 27 llevo 2, 6, 8, 21. Con las justas, ¿ah? O sea, también puede ser 6 al cubo por 13. Profesor, ¿y puede ser por 15? No, ya. No vas a poner por 15 tampoco, porque 15 no es primo. Por 17, no, ya te recontrapasa ya. ¿Ya no sería de qué? ¿De 4 cifras? ¿Sabes qué me dijo un alumno? Profe, ¿y si ya puede ser 5? A ver, vamos, no hay que descartar. Pero ¿cuánto es 5 a la sexta? Pues vamos a calcular 5 a la sexta. 5 a la sexta es, ¿sí? 3.125. Oye, ¿cómo va a ser? Pues, no puede ser 5 a la sexta, pues sale de 5 cifras ya. Sale 15.625, olvídate. Entonces, ¿qué? Era tanteando nomás, profesor. Claro, pi. Entonces teníamos que tomar en consideración el hecho de que sea de 4 cifras y la cantidad de divisores. No hay otra opción. Oye, no vayas a decir como otro alumno, profe, si fuera 14 por 1. Es imposible, pues ya te he dicho que esto no puede ser 1, o sea, el exponente no puede ser 0, pues absurdo. Ya, entonces de todas maneras debe haber salido de un A a la sexta por un B, donde A y B son primos. ¿Qué he ido haciendo? He ido colocando primos. Esto sale un número, esto sale otro número, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Cuál es la pregunta en el problema? ¿Cuántos números impares? Con eso estoy asegurando que sean impares, pues por eso no puedes tomar como divisor primo 2, aquí. Por lo tanto, existen
4 números, ¿no? Ese es el caso del ejercicio número 23 que nos habían propuesto aquí, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. ¿Se entendió esa 23, verdad? Ya. Vamos con la número 24 entonces. ¿Qué dice la 24? Ajá. La 24 dice así. Si 3A, 3B a B, la 24, me dan un numeral. Vamos a ponerle n a ese numeral. Ese numeral n es 3A, 3B, AB. Tiene 8 divisores, dice. Y A es diferente de B. ¿Cuál es el mayor número de la forma B que existe? Dice, ¿no? A ver, vamos a anotar la información. Dice que A es diferente de B. Correcto. ¿Cuál es el mayor número de la forma B? Me piden, ¿no? Por acá anotamos, por acá, no por acá. Me piden el AB máximo posible, ¿no? Máximo. Ya está. Ah, y me está diciendo que la cantidad de divisores de n nuevamente, ¿no? La cantidad de divisores de n debe ser, ¿sí? 8. 8. Muy bien. ¿Ya está? Entonces, ¿qué vamos a hacer? De hecho, que si voy a hacer cantidad de divisores, hay que expresar esto como un producto. Siempre, normalmente, que tengo un numeral, hay que hacer la descomposición polinómica primero, ¿no? ¿Para qué nos va a servir la descomposición polinómica? Presta mucha atención, mirad. El objetivo de la descomposición polinómica es saber qué factores primos puede tener. Tú sabes que esto es 3000A. Porque esto es unidades, decenas, centenas, unidad de millar. O sea, 1000. Por 3A, 3000A. O sea, acá sería 300B. Más 10A y más B. Descomposición polinómica. Esto saldría 3010A más 301B. ¿Qué puedo factorizar? Lo que podemos factorizar es ese 301. ¿Correcto? ¿Y qué queda entre paréntesis? 10A más B. Pero qué casualidad, 10A más B es AB. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces vamos a descomponer el 301, pues. Para expresar, el objetivo es, ¿no? Descomposición canónica al final, ¿no? Entonces para eso es descompuesto polinómicamente. 301, ¿qué tiene? Vamos a ver si tiene séptima, ¿ya? 4, 28, 21, 21, 3. Tanto 7 y 43 son primos. Ahí va. O sea, quiere decir que n tiene que ser 7 por 43 por AB. Ya está. Listo. Y ya tiene que ser diferente de B. Ahí hemos descompuesto, ¿ya? Y la cantidad de divisores, ¿sí? Que debe tener B, que debe tener el número n es 8. 8. Muy bien. Y la pregunta era, vamos a ver nuevamente la preguntita. ¿Cuál es el mayor número de la forma AB
que existe, dice, ¿no? Que existe. ¿Ya? Muy bien, entonces comenzamos a probar. Hasta ahí es compuesto, pero te voy a hacer una pregunta, ¿ya? Solamente mírame los numerales, el numeral acá. Y dime, ¿cuál es el máximo valor que pueden tomar las cifras A o B? ¿Tú me puedes decir cuál es el mayor valor que pueden tomar las cifras A o B? Excelente, excelente. Máximo valor que pueden tomar es 3. ¿No? A o B, profe. Claro, pues no ves que es 3A, profe, pensando, pues, profe. No puede ser, A no puede ser 4, pues. Muy bien, tanto A y B como máximo pueden ser 3. Y tienen que ser diferentes. Entonces, como la cantidad de visores debe ser 8, escuchan, entonces AB se deduce que es primo. Entonces yo quiero el máximo número primo, ¿sí? Cuyas cifras A y B sean diferentes, pero sean menores o iguales que 3, o sea, como máximo 3. Y es donde se deduce que sale 31. ¿Y por qué debe ser primo, profe? Porque mira, 1, 1, 1. La cantidad sale 0,8, ¿no? 2 por 2 por 2. Ah, ahí se cumple que la cantidad de visores de ese número sale 2 por 2 por 2. O sea, me está cumpliendo la condición, pues tiene que salir 8. Y para que sea 8, con esta condición, AB debe ser primo. Y si AB debe ser primo, ¿no? Entonces piensa qué número primo, ¿sí? ¿Correcto? Menor que 33 y más próximo a 33, existe. Ah, ya. Por lo tanto, el AB máximo sería 31. Busca el número primo más cercano al 33. ¿Por qué? Porque A y B como máximo pueden ser 3 y 3. Acuérdate que debe ser diferente, ¿no? A y B. El máximo número primo esté lo más cercano a 33. ¿Quién es? El 31. No hay otro. Profe, ¿y no puede ser 13? Podría ser 13, pero eso ya no sería el máximo. ¿Podría ser el 23, profesor? Sí, pero no sería el máximo. ¿Cuánto debe ser B? Debe ser 31, como máximo. Como máximo. Por eso la respuesta ahí debe ser 31, estimados alumnos, ¿ya? Vamos a tomarle, repito, foto, que me han pedido la 27, 28 y 32 también, ¿sí? Claro, pues, ¿no? Son preguntas, ¿no? Un poquito más elaboradas, de un mayor análisis, ¿no? Pero ahí estamos revisando cantidad de visores, ¿no? Cómo se calcula, las bases deben ser números primos, descomposición polinómica. Un ratito, one moment, one moment. Ya. Vamos por aquí a la izquierda. ¿Alguna pregunta querían hacer ahí?
¿Ya? ¿Quieren que repita? ¿Qué quieren que repita? Sí, vamos a hacer un resumen de este ejercicio para que aclarar, ¿ya? Mira, resumen del ejercicio, ¿ya? Resumen. Primer punto, ¿no? Condición, me daban un numeral con las cifras A y B distintas, ¿correcto? Y me piden el máximo valor de este numeral AB, máximo posible, sabiendo que la cantidad de divisores de este número es 8, ¿correcto? ¿Qué hicimos? Descomponemos. ¿Por qué? ¿Cómo sabe que debes componer, profesor? Porque para hallar cantidad de divisores tienes que expresarlo como una multiplicación. Y la única forma es mediante la descomposición, buscando siempre factores comunes, ¿no? Entonces, hice la descomposición. Si no entendiste esto, acuérdate que estas son unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Unidades, decenas, por 10, centenas, por 100, millares, por 1000. Por eso tú ves acá 3000A, 300B, ¿no? 10A y B. Sumamos y factorizamos. Creo que esa no es dificultad. 10A más B, tú ya sabes que 10A más B es la descomposición de la B. De preferencia lo dejé así como AB. ¿Qué hice? El 301 lo descompuse como 7 por 43, siendo 7 y 43 números primos. Entonces, ¿por qué afirmamos que AB debe ser primo? Porque como la cantidad de divisores es 8, y acá está cumpliéndome la condición 2 por 2 por 2. ¿Correcto? Ya está. Entonces, luego, ¿de dónde dije que A y B como máximo pueden ser 3? Porque son cifras aquí, y esta cifra en el sistema decimal como máximo es 9. Por lo tanto, como máximo A y B pueden ser 3. Entonces, cuando voy a tantear los valores, ¿no? Para hallar este numeral, tanto el A y el B deben ser como máximo 3. Muy bien. ¿Qué más? Dije que debe ser primo. Entonces me puse a pensar y pregunto. Y como quiero que sea el máximo, entonces me pregunto, ¿cuál es el mayor número primo que sea menor a 33? ¿Por qué dije 33? Porque A y B como máximo pueden ser 3 y 3. ¿No? O sea, pienso en un número primo que sea menor a 33 y que sea el más próximo a 33. 31. ¿Correcto? No puede ser 29, pues. ¿No? Porque A y B no pueden ser 9, ¿no? Es evidente que debo elegir cifras que sean menores o iguales que 3. Por eso el AB máximo es 31. ¿Está bien? Eso es lo que dijimos. En resumen, ¿ya? Ahí lo estamos indicando por si acaso. ¿Listo? Listo. Vamos con la número 27 entonces. Voy a borrar por aquí. ¿Qué dijía la 27? Veamos. ¿Qué dijía? Muy bien. Ya. Después me sugirieron la número 27, ¿no? Vamos con la 27. Me interesa la 27 por ser de criterios de divisibilidad. 27. Calcular el valor de A, dice, ¿no? Ya. Vamos a colocar por aquí el numeral.
Dice A, B, 1A. ¿Está bien? 300. Y me dicen que este número debe ser múltiplo de 792. Muy bien. ¿Ya? Y me piden el valor de A. Entonces la idea aquí es descomponer el 792. ¿Qué nos conviene, cómo nos conviene descomponer el 792? Escuchen, nos conviene así, mire. Múltiplo de 8 y múltiplo de 99, porque 99 por 8 es 972. 792, corrijo. Ya está. ¿Por qué 8 y 99? ¿Por qué no 9 y 11, profesor? ¿Sabes por qué? Porque ya hay un criterio para 99. Si no te acuerdas, te haré recordar ahorita para hacer la solución práctica nada más, si es que no te acuerdas, ¿ya? Pero nos conviene empezar por el criterio de salida por 8. Recordemos, ¿no? Se debe cumplir entonces que el AB1, A30C tiene que ser un múltiplo de 8 y a la vez este AB1, A30C debe ser múltiplo de 99. ¿Por qué empezamos por el criterio? Siempre se recomienda empezar por aquel criterio en donde puedes cubrir, ¿no?, al toque una cifra. Acá se puede ir una cifra ya que es con las tres últimas. O sea, 30C debe ser un múltiplo de 8. Si deseas, tanteas valores pares, ¿no? Por ejemplo, cuando la incógnita está en la cifra de las unidades, es relativamente sencillo dividiendo, ¿no? 30 entre 8 es a 3, 24 sobre 6. Entonces C debe ser 4, porque sería 64. Correcto. Ajá. Otra forma de recordar el criterio o de calcular C aplicando los restos potenciales. 1, 2 y 4 colocas encima de cada cifra y multiplícalo. Y se cumple. 4 por 3, 12, más 2 por 0 es 0, 1 por 0 es C. 12 más C debe darme un múltiplo de 8. Entonces tú al toque piensas, ¿no? C debe ser 4, porque 4 más 2 es 16, que es múltiplo de 8. Tienes que descubrir el valor de C. Divisibilidad por 8. Ya está. Entonces, ese valor lo llevamos acá. Entonces vamos a afirmar así, ¿no? AB1, A3, 4. Ya tenemos el valor de C. Y eso me tiene que dar un múltiplo de 99. Y me piden el valor de A. Recordemos criterio por 99. Dice así. Un número es múltiplo de 99, criterio, cuando al agrupar las cifras así. Gracias. ¿Ya? Un número es múltiplo de 99 cuando de derecha a izquierda agrupamos de 2 en 2 así. Bueno, si esta quedó solita, la deja sola, ¿no? La suma me da un múltiplo de 99. Entonces, ¿qué voy a sumar, profesor? Voy a sumar A más este B1 más el A3 y más el 0,4, ¿no? O sea, más 4, no hay problema. Aquí el A sí no puede ser 0, pero el B sí podría ser 0, no hay ningún inconveniente. ¿Y qué me tiene que dar la suma? Un múltiplo de 99. Ah, ya. Vamos a ponerlo en dos pasos mejor para que se entienda. O sea, este A más B1, lo separo así, 2 en 2, más A3, más 0,4. Eso debe ser múltiplo de 99. Obviamente, para que se vea más fácil, es que lo ponemos en forma vertical. Ahora, como lo estamos sumando de esta manera, se supone que múltiplo de 99 puede ser 99. No hay otra opción. No hay otra opción. ¿Sí? Ya. Porque el otro sería 198. Es prácticamente imposible. ¿Ya? Entonces tú inteligentemente dices, A más 1 más 3 más 4 es 9. 19 no puede ser. Como esto es 8, ya, entonces
por lo tanto, A vale 1. Además, yo quería solo el valor de A al final, ¿no? A más 1 más 3 más 4 debe ser 9. ¿No? Y obviamente, si A sale 1, B más 1 y más 0 me tiene que dar 9. Entonces, B valdría 8. 8 más 1 me da 9. Porque no llevo nada, pues no es que esto suma 9. Este es el criterio de 99, ¿ya? Por si no te acuerdas, te lo estoy aprovechando en colocar. Aprovechando que me estás haciendo esta pregunta. Criterio de seriedad por 99. ¿Ya? Es un criterio especial, pues, ¿no? Siempre lo hacemos en la teoría cuando vemos criterios de visibilidad. ¿Ya? Ahora lo vas a ver cuando te inscribas en el anual. En el anual lo hacemos con más detalle, pero también para regular, cuando hagamos divisibilidad lo vas a ver. Muy bien. La pregunta, repito, era el valor de A, ¿verdad? Por eso la respuesta es 1. 28. ¿Cuántos números de 3 cifras diferentes que no tengan las cifras 0 ni la cifra 4 son múltiplos de 25, ¿no? A ver, vamos a analizar. Tienen que ser de 3 cifras diferentes. Vamos por aquí, por acá arribita. Por acá vamos a hacerlo, ¿eh? 28. Bonita pregunta también. Vamos a plantear nuestros números de 3 cifras, ¿no? Escuchen. De manera general primero. Pero estos números deben ser múltiplos de 25. Múltiplos de 25. Y que dice, no deben tener ni la cifra 0 ni la cifra 4, ¿verdad? ¿Cuántos números de 3 cifras diferentes que no tengan la cifra 0 ni la cifra 4 son múltiplos de 25? ¿Cuántos números de cuántas cifras? De 3 cifras. ¿Ya? Muy bien. Ahí vamos. Entonces, comenzamos a analizar profundamente, y para que sea múltiplo de 25, las dos últimas cifras deben formar un múltiplo de 25. Entonces, la posibilidad es que sea A25. ¿Sí? Ajá. Puede ser, para que sea múltiplo de 25, ya estoy haciendo cumplir que sea múltiplo de 25, ¿no? Entonces, los números pueden ser A25 o podría ser A75. No puede ser 50, porque no debe haber cifra 0. Ah, ya, tanto A, B y C, ¿no? O sea, condición, A debe ser diferente de B, que a su vez debe ser diferente de C, ¿no? Y a su vez deben ser diferentes de 0 y de 4, ¿no? Para que se entienda todo, ¿no? Ah, ya. ¿Por qué no puede ser ni 0 ni 4? Porque me están diciendo cuántos números de 3 cifras que no tengan las cifras 0 y 4. Si quieres lo leo de nuevo, ¿no? Acá está. ¿Cuántos números de 3 cifras diferentes que no tengan la cifra 0 ni la cifra 4? Son múltiplos de 25. Entonces lo planteamos así, como lo estás viendo en pizarrita. ¿Ya? Entonces acá comenzamos a colocar los valores que podría tomar esta cifra, porque esto es fijo, pues para que salga múltiplo de 25. Entonces, A podría ser 1, sí. ¿Podría ser 2? No. 3, sí. 4, no. 5 tampoco. Puede ser 6, 7, 8, 9. Y acá lo mismo, ¿no? 1. 2 puede ser, sí. Puede ser 3, sí. Puede ser 4, no. 5 tampoco. 6 sí, 7 no. ¿Sí? 8 sí y 9 sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿No? Entonces la respuesta, ¿cuánto tendría que ser? 12. ¿Listo? Solución para dicho ejercicio número 28. ¿Alguna duda en la 28? Habla. Ya no digo, a ver, escríbeme ahí. ¿Ya? Profe, ¿cómo era el criterio de 25? Todo número es múltiplo de 25 cuando sus dos últimas cifras
forman un múltiplo de 25. Pueden ser las dos cifras ceros, pueden ser, ¿no?, 25, puede ser 50 o puede ser 75. ¿Por qué no consideramos aquí que las dos últimas cifras sean ceros o sea 50? Por la condición del problema. Ninguna de las cifras puede ser ni 0 ni 4. Ninguna. Por eso. Ya. Vamos al ejercicio número ahora 32, ¿no? Una pregunta clásica de mínimo común múltiplo. ¿Está bien? Vamos a explicar cómo se lo hace. ¿Cómo se lo hace? 32 dice, 2 vigilantes consiguieron descansar el 1 de marzo de cierto año. Se sabe que el primero descansa cada 6 días y el segundo cada 8 días. Entonces volverán a descansar el mismo día él, ¿no? Ya. Para saber si cada cuánto van a descansar, debe ser cada múltiplo de ambos numeritos. O sea, debe ser un múltiplo común. Por eso ahí tenemos que sacar el mínimo común múltiplo. ¿De quién, profesor? De 6 y de 8. La que ya es lunes 51. Bueno, todo está fríamente calculado para tener el toque con la 32 por aquí. Por acá la puedes ver tranquilito. Vamos a hacer el número 32. Y con esa me despido. ¿Ya? Entonces, ¿cada cuánto descansaba el primero? Descansaba cada 6 días y el segundo cada 8 días. Entonces, ¿sí? Lo que tienes que hacer al ojo es sacar el mínimo común múltiplo de 6 y 8. Para saber cada cuántos días vuelven a descansar los dos juntos. Eso sale 24. Eso quiere decir que cada 24 días vuelven a descansar los dos juntitos. Entonces, simplemente, ¿no? A uno le voy a sumar 24. Entonces, ahí vamos. El 1 de marzo fue el día que coincidieron su descanso. ¿Qué le voy a sumar? Más 24. ¿Qué día cae? 25 de marzo. ¿Correcto? 24 días después, vuelven a descansar. ¿Y cómo sé qué fecha cae, profesor? Muy sencillo. Recuerda que si coincidieron el 25 de marzo, marzo tiene ¿cuántos días? 31. Faltan 6 días de marzo. Correcto. Pero como deben ser 24, entonces réstale a 24, 6. ¿Cuántos días faltarían? 18 más. Esos son los 18 días ¿de quién? Del mes de abril. El 18 de abril van a coincidir nuevamente. ¿Ya? Muy bien. Ya. Ahora, si quieres, nuevamente sumas 24. Se supone que es 18 de abril. ¿Cuántos días tiene abril? 30. Faltan 12 días. Entonces sería más 12 días del mes de mayo. El 12 de mayo sería el siguiente día que descansa. Entonces, acá, ¿qué alternativa me has puesto? ¿Cuándo vuelven a descansar? ¿Será el 7 de marzo? Never. Nancy. ¿Será el 18 de abril? Sí, ese sí. ¿23 de marzo? No. Sería el 25. Eso es lo que está apareciendo en las alternativas. Correcto, ¿no? Ya. Por eso ahí la respuesta, ¿no? Por lo tanto, respondemos de acuerdo a las alternativas, ¿no? Respuesta, solo 2. Ese es lo correcto para esta pregunta 32. Muy bien, chicos, les agradezco su atención. Ahí hemos resuelto esos 5 ejercicios que habían solicitado. ¿Sí? Que tengan muy buenas tardes, cuídense mucho, será hasta la próxima. ¿Ya? ¿Qué día nos vemos? Mañana, creo. ¿Ya? Mañana tenemos trigo, creo, ¿no? Ya. No, ya fue trigo. Estoy perdido ya. Nos vemos, muchachos, cuídense mucho. Gracias por su atención. ¿Ya? Chao. Nos vemos. Chao, chao.